Saludos a todos, soy el doctor Luis Andrade, cirujano del Teófilo Dávila. Este video va fundamentalmente dirigido a los internos de medicina del servicio de cirugía como parte de un plan de correcciones en ayuda al mejoramiento de la calidad de los servicios prestados, y fundamentalmente vamos a tratar acerca de la evolución médica diurna y nocturna utilizando el acrónimo SOAP. ¿Ok? Espero les sirva y que a partir del día de hoy utilicen esta forma de enseñanza, la cual deberá ser aplicable en nuestros pacientes. ¿Ok? Como nos damos cuenta, SOAP viene de un acrónimo, ¿no? Donde S significa subjetivo, O de objetivo, A análisis y P de un plan. Posteriormente entraremos más en detalle. Es importante determinar que una evolución médica no es igual que una nota médica o que una historia clínica. Como bien dice su palabra, ¿no? Evolución es determinar cómo va a ir evolucionando en el tiempo ese problema por el que el paciente ingresa en nuestra casa de salud. Es cómo va a ir evolucionando esa sintomatología, esos signos clínicos por lo que ingresó posterior a haber iniciado un tratamiento determinado. Y por lo tanto, esta evolución médica, como bien dice al inicio, ¿no?, debe tener un formato que permita registrar una evolución clínica dirigida. ¿Dirigida a qué? A ver si ese cuadro clínico se mantiene, persiste, se exacerba, se atenúa o va apareciendo nueva sintomatología que pudiera estar relacionado con complicaciones asociadas a la atención de salud, complicaciones asociadas a la intervención quirúrgica. En la gran mayoría de las evoluciones médicas de nuestros pacientes observamos que no se ve diferencia entre un paciente y otro, a pesar de que los problemas de salud por los que están ingresados son muy diferentes. De ahí la importancia que recuerden que esa evolución clínica debe ir direccionado al problema de salud del paciente. Una de las características de esta evolución médica es que es más dirigida que una misma historia clínica, que un examen físico completo. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta pacientes que describen cabeza normocefálica. O sea, es importante describirlo a la hora de que le hagamos la historia clínica, pero en la evolución médica un paciente que no tenga una condición que altere el tamaño o la forma del cráneo, no es necesario seguirlo describiendo, ¿no?, en las subsiguientes evoluciones médicas, salvo el caso que tenga una hidrocefalia y denotemos que esta hidrocefalia va a ir en aumento y determine alteración en el tamaño o forma del cráneo, se debería describir, por ejemplo. Solo se limita a elementos relacionados con o el problema actuales, como le estaba diciendo. Si el paciente no ingresa por una condición o alguna alteración, problema localizado a nivel del cráneo, no es necesario seguirlo detallando en las siguientes evoluciones clínicas, salvo el caso que aparezca dentro de su evolución como un síntoma añadido a la condición actual. Siempre se debe reservar para evaluaciones abreviadas. Por ejemplo, si es un paciente que ingresa, no le voy a hacer una evolución médica, ¿no?, porque como bien dice, está ingresando. Y por lo tanto tengo que tratar de hacer un examen físico exhaustivo, un interrogatorio más profundo para determinar cuáles son los problemas de salud del paciente.
Mientras que en las evaluaciones, en las evoluciones médicas con frecuencia, nuestros pacientes en su gran mayoría ya han sido evaluados, ya tienen un diagnóstico y lo que queremos es evaluar cómo va su evolución durante su internación. Cómo va su evolución en ese tratamiento que se le impuso al ingreso o que se le realizó. De esta forma podemos decir que las notas de evolución médica SOAP deberán llevar inicialmente un encabezado donde se coloque la fecha, la hora de realización de la misma, los datos del paciente como la edad, el sexo, días de hospitalización, días postquirúrgicos. Se deberá enumerar los diagnósticos y tipos de intervenciones quirúrgicas que se le realizaron al paciente. Y por último, realizar la evaluación utilizando el acrónimo SOAP. De esta forma, ejemplificando, he puesto dos casos clínicos en donde dichos encabezados se denota fecha y hora. Caso clínico número 1, paciente masculino, 42 años, en su tercer día de hospitalización y segundo día postquirúrgico, con diagnóstico de apendicitis aguda fase 3, al cual se le realizó una apendicectomía convencional. Mientras que el caso clínico 2, femenina de 75 años, en su cuarto día de hospitalización y cuarto día de postquirúrgico, con diagnóstico de verticulitis aguda más peritonitis generalizada, al cual se realizó una laparotomía exploratoria más una colostomía tipo Hartmann. Se darán cuenta que a veces los días de internación, de hospitalización, no coinciden con los días de postquirúrgico. De por ahí la importancia de anotar cuántos días de hospitalización, cuántos días de postquirúrgico. En muchas ocasiones requerimos plantear y anotar también los días de catéteres utilizados en los pacientes, por ejemplo, catéter urinario, catéter venoso central, ¿okay? Ya que estos pudieran estar relacionados con un posible foco infeccioso, en dependencia del tiempo de evolución de colocación del mismo. ¿Okay? Nos preguntamos, ¿qué partes tiene el SOAP? Como dijimos inicialmente, la S significa de subjetivo, o sea, lo que el paciente refiere, lo que el paciente siente y que no lo podemos medir. O sea, son fundamentalmente los síntomas, ¿no? Generalmente la parte, cuando hablamos del subjetivo en esa nota de evolución, esto suele registrarse en 2 párrafos y se debe abordar la principal preocupación y hacer una historia completa de esa enfermedad actual, que debe incluir los síntomas tanto positivos como negativos pertinentes de esa revisión por sistema. Si el paciente presenta varios problemas, se debe incluir por párrafos separados, ¿no? Seguidos de la descripción de la historia médica del paciente. Una vez terminado la parte subjetiva, pasamos a la parte objetiva, donde se describe los hallazgos del examen físico en ese primer párrafo, mientras que en un segundo párrafo se debe enumerar cualquier pruebas diagnósticas, ya sean estas de laboratorio, imagenológicas, endoscópicas, que se hayan realizado. Siempre tener en cuenta que debe detallarse lo positivo, ¿no? Que nos sirva para ese pase de visita al momento de realizarlo por la mañana, por la noche. Mientras que cuando ya pasamos a la parte del análisis, debemos siempre comenzar con una evaluación en forma de resumen en un párrafo, ¿no? En donde logremos enumerar cada problema, que puede ser de 2 maneras fundamentales. Una, enumerando el problema más grave o más nuevo del paciente, o 2, enumerando primero el problema más importante. En cualquiera de los casos se debe seguir el orden de los párrafos de los problemas utilizados en la parte subjetiva. Para cada problema se debe incluir el enunciado del problema,
Los diagnósticos diferenciales posiblemente de cuando el paciente presenta un problema agudo, o el estado cuando es un paciente con un problema crónico con un razonamiento clínico. Y por último, el plan, ¿no? El plan debe separar los problemas por números, o sea, problema 1, problema 2, problema 3, en dependencia de cómo hemos hecho esa evolución. Y a menudo tendrán 4 componentes: el plan diagnóstico, el plan de tratamiento, el plan de seguimiento planificado y el plan de educación del paciente. Entonces, cuando hablamos de subjetivo, podemos empezar haciendo una pregunta abierta a nuestro paciente, ¿no? ¿Cómo se siente usted hoy? Se debe recoger la información verbal y gesticular obtenida del paciente, de un familiar cuando el paciente no está en condiciones de dar o colaborar en el interrogatorio, o del cuidador. Por ejemplo, muchas veces los pacientes carecen de familiares, tienen amigos, o a veces no tienen cuidadores, no tienen acompañante. Entonces se requiere recoger esa información del enfermero o el auxiliar de enfermería o de la guardia anterior, que nos permita detallar cómo pasó el paciente en ese determinado tiempo de la evolución. Siempre es importante que las quejas o demandas principales del paciente se pudieran registrar de manera textual, en forma de entre comillas o no. Lo importante que el que vaya a realizar la evolución debe realizar una síntesis de lo reportado por el paciente. Por lo tanto, se debe recoger la información según el contexto clínico quirúrgico del paciente. Se debe abordar la sintomatología clínica por la que ingresa, presencia o ausencia de estos síntomas, si ya el paciente en tal día posquirúrgico aún persiste los síntomas o ya han ido desapareciendo, si estos síntomas se atenuaron o se exacerbaron, o si presenta algún síntoma adicionales, como habíamos dicho al inicio, ¿no? Se debe interrogar en busca de síntomas relacionados a complicaciones más frecuentes asociados a la atención de salud médica quirúrgica, a las intervenciones quirúrgicas. Se deben incluir los síntomas positivos y negativos pertinentes según la revisión por sistema. Si el paciente presenta varios problemas, se deben incluir cada problema en un párrafo por separado, seguido de un párrafo que describa su historial médico, ¿ok? Por ejemplo, aquí en el slide nos damos cuenta cómo 2 médicos están interrogando al paciente, siempre al lado derecho del paciente. Siempre la evolución debe hacerse al lado del paciente. Hemos notado que muchos internos evolucionan a los pacientes en la estación de enfermería, en el área de confort de cirugía. Entonces no es posible, ¿ok? Recuérdense que esta evolución debe ser dirigida y siempre debe ser dirigida a ver el estado, la condición de cómo ese paciente está respondiendo a los tratamientos impuestos. Les traigo 2 ejemplos que vamos a seguir una secuencia, ¿no? A medida que vamos avanzando en el tema. Por ejemplo, 2 casos clínicos. Un caso clínico que aparentemente ha tenido una evolución favorable, mientras que el caso clínico 2 es aquel paciente que no ha presentado una evolución favorable. Por ejemplo, en el caso clínico 1, ¿no? Paciente refiere haber pasado la noche tranquilo, sentirse mejor y conciliar el sueño. Leve dolor abdominal a nivel de la zona quirúrgica, niega haber presentado sensación de alza térmica, así como no ha presentado sintomatología respiratoria, está tolerando bien la vía oral, canaliza flatus y aún no realiza la deposición. Por ejemplo, recordar que este es un paciente intervenido por una apendicitis aguda fase 3, al cual se le hizo una apendicectomía convencional. Al evaluar la subjetivo siempre es importante evaluar qué es lo que se siente el paciente, ¿no? Y por eso vuelvo a decir,
el paciente, una de las expresiones que dice sentirme mejor. Y siempre es importante preguntar a los pacientes que refieren cómo se siente. Si me dicen, no doctor, no me siento tan bien, siempre es importante preguntar. Pero en comparación a cómo usted ingresó, porque él es el que conoce lo que se sentía, él es el que tiene esa sensación de dolor que no puede ser medido, de cómo usted ingresó, usted nota que se siente mejor, se siente peor o se siente igual. De ahí la importancia de que evaluemos de forma global esa sensación, esa parte subjetiva del paciente, ¿no? Entonces, que lo corrobora esta sensación de mejor, que ha conciliado el sueño sin dificultad. Se detalla que presenta leve dolor abdominal a nivel de la zona quirúrgica, o sea, es normal que un paciente en su segundo día postquirúrgico aún mantenga cierto dolor. Evaluando nuestra terapia del dolor del paciente, se ponen síntomas negativos, ¿no? Niega haber presentado sensación de alza térmica, cuando sabemos que una de las complicaciones asociadas a la atención de salud más frecuente son las infecciones, ¿no? Por lo tanto, una de las formas de manifestar más frecuente esta infección de los pacientes es la fiebre, y de ahí la importancia de que se detalle en nuestras evoluciones. Así como no ha presentado sintomatología respiratoria, es frecuente una complicación respiratoria a un paciente realizar una intervención quirúrgica con anestesia general, un paciente anciano, un paciente que lleva varios días en un ambiente hospitalario. De ahí la importancia de que se detalle esa sintomatología negativa que nos permita hacer diagnósticos diferenciales. Está tolerando la vía oral y canaliza flatus. Aquí estamos evaluando la posibilidad de un hilio paralítico, que es una de las complicaciones postquirúrgicas con frecuencia asociadas a las cirugías abdominales, a pesar de que aún no realiza la deposición, dice el paciente, ¿no? Bien, el caso clínico número 2, en donde habla de un paciente que refiere sentirse mal, con decaimiento y mareo, que aparece principalmente al incorporarse a la deambulación. No pudo conciliar el sueño por presentar fiebre, dolor abdominal de moderada a gran intensidad, acompañado de distensión y vómitos por 3 ocasiones de carácter bilioso. Refiere tener mucha sed e hiporexia y astenia. Además refiere presentar disuria con orinas fétidas, niega sintomatología respiratoria, no canaliza flatus por la colostomía. Entonces miren, estoy direccionando ese interrogatorio. Un paciente que refiere sentirse mal, hay que tratar de evaluar un poco más, ¿no?, el motivo del por qué. Y aquí el paciente mismo nos dice: no concilié el sueño por presentar fiebre y dolor abdominal de moderada y gran intensidad. O sea, un paciente en su 4º día postquirúrgico debería ir ya mejorando, ¿no? Debería ir ya sintiéndose mejor, porque esa es la evolución natural de la enfermedad. Casi siempre estos pacientes al 4º o 5º día son dados de alta. Sin embargo, esta paciente algo está pasando, ¿no? Y por lo tanto debemos hacer un detalle más semiológico de los principales problemas. Y aquí vemos cómo dice que está acompañado de distensión y que el vómito que ha presentado ha sido en 3 ocasiones y de carácter bilioso. No nos quedamos solamente con describir el vómito. Ya describimos la cantidad, describimos la frecuencia, describimos el carácter del vómito, ¿ok? Muchas veces estos pacientes, si vomita, es importante detallar, o sea, posiblemente esté perdiendo líquido y esté deshidratado, por lo tanto tenemos que evaluar la posibilidad de deshidratación. Por eso preguntamos si tiene sed y el paciente nos refiere: presento mucha sed, ¿no? Está con falta de apetito, decaimiento, astenia. Y como es un paciente que ha presentado fiebre, debemos descartar las principales posibilidades de síndrome febril postquirúrgico.
De ahí la importancia que conozcan el manejo, conozcan de esta enfermedad, utilizando, por ejemplo, la mnemotecnia de las W, de las 5 W, ¿no? Donde se descartan las posibilidades, por ejemplo, de winter, de viento, y están las enfermedades respiratorias, fundamentalmente la atelectasia, la neumonía, donde descartamos la posibilidad del agua, water, donde está la infección de vías urinarias, de wall, de herida, donde debemos detallar la parte del sitio operatorio como foco de infección. Walk, de caminar, por ejemplo, la tromboflebitis, la trombosis venosa profunda, y la posibilidad de que esta fiebre haya aparecido por algún tipo de droga, no wonder drugs, y por ende que haya aparecido al realizar la colocación de algún tipo de medicamento y que haya aparecido como reacción alérgica o reacción adversa a la administración de dicho medicamento. Y por eso es que en esta evolución se detalla, ¿no? Se niega sintomatología respiratoria, sin embargo el paciente refiere disuria y orinas fétidas. Pero quizás esta paciente lo refiere porque se le preguntó, mas no, ella no, al momento de muchos pacientes, al momento de hacer la evolución, no reporta la sintomatología. Y nosotros como médicos o como médicos en formación tenemos que tener la capacidad de interrogar lo que estamos buscando. De ahí la importancia que previo a esa evolución tengamos un conocimiento amplio de la enfermedad de nuestro paciente, tengamos un conocimiento amplio de las posibles complicaciones que puedan estar asociadas a esa enfermedad, a esa intervención quirúrgica, a esa atención de salud que está recibiendo el paciente. Cuando pasamos a la parte objetiva, o sea, es lo que sí podemos medir, por ende, siempre hay que tratar en esa evolución médica anotar lo positivo, ¿no? Lo primero que debemos es evaluar la revisión de las hojas de signos vitales que haya detallado la enfermera en todo el rango de evolución. Generalmente cuando hacemos la evolución diurna, evaluamos en todos los turnos, ¿no?, de enfermería. Cómo estuvo su presión, cómo estuvo su frecuencia cardíaca, cómo estuvo su frecuencia respiratoria, su saturación, su estado de conciencia, su curva térmica, entre otras causas, ¿no? Ustedes como médicos en formación deberán corroborar esos signos vitales tomados por la mañana. Deben tener su equipo, deben tomarle la presión a los pacientes, deben medir la saturación, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿ok? Luego se procede a hacer el examen físico de forma ordenada y detallada según el contexto clínico del paciente, siempre iniciando ver su aspecto general, ¿no? ¿Cómo está esa condición general? Si es buena, si es regular, si es de cuidado, si es mala. Si el paciente tiene una fase álgica, si vemos que tiene una fase hipocrática, si se observa al paciente decaído. O sea, ¿cómo es esa impresión general que nos da el paciente al inicio, ¿no? Posteriormente se debe evaluar su estado de hidratación y su estado de perfusión. De ahí la importancia de medir la piel y mucosa, ¿sí?, ver su higiene capilar, la coloración de la misma, así como la presencia o no de edema en miembros inferiores. Luego pasamos al tórax, ¿no?, donde es importante evaluar los campos pulmonares, cómo está la auscultación, la expansibilidad torácica, los ruidos cardíacos, en busca de posibles complicaciones asociadas. Si es un paciente que se ha realizado una laparotomía, debe hacerse un examen físico exhaustivo de ese abdomen, ¿no?, donde se verá buscar en la inspección, auscultación, percusión y palpación posibles complicaciones asociadas a esa intervención o a esa evolución del paciente. Siempre debemos evaluar la herida quirúrgica y si el paciente presentara Aldren también debe ser evaluado, ¿ok? Posteriormente pasaremos a la parte neurológica, donde se debe evaluar el estado de alerta, el reflejo, los signos meningios, y se debe evaluar otro sistema en caso de que esté relacionado, por ejemplo, un paciente con una nefrectomía, debemos evaluar la parte genitourinaria, un paciente de una hernia inguinal, debemos evaluar la parte de la región inguinal, entre otras, ¿no? Siempre se debe reportar
ese monitoreo positivo en caso de que haya presentado alguna alteración en el monitoreo cardiovascular, respiratorio, ¿no? En las hojas de balance, si el paciente está presentando un balance negativo, el motivo, el por qué, ¿no? Igualmente, si se realizó algún examen en el transcurso del día, ¿ok? Hay que detallar lo positivo de ese examen, ya sea de laboratorio, de imagen, endoscópico, cualquier estudio realizado de ese paciente, ¿ok? No nos podemos olvidar que eso debe realizarse en la parte objetiva. Aquí este slide, miren cómo el médico está haciendo su examen físico céfalo-caudal y se debe anotar, como dijimos en el slide anterior. Miren cómo registra la hoja de balance, la curva térmica, la presión arterial, todos esos signos vitales del paciente, al igual que registra la diuresis que presentó el paciente. Aquí miren un pleurovac, miren cómo se registra, cuánto ha drenado, la característica de lo drenado. ¿Okay? Todo eso debe ser detallado en la parte objetiva, ¿no? Continuando con los casos clínicos, por ejemplo, el caso clínico número 1, paciente estable, como dijimos, con evolución favorable. Miren los signos vitales: tensión arterial 110/70, frecuencia respiratoria 20 respiraciones por minuto, frecuencia cardíaca 86 latidos por minuto, temperatura de 36.2 grados centígrados, una saturación del 98%. Condición general: buena, hidratado, bien perfundido, con adecuada mecánica ventilatoria. Tórax, ambos campos pulmonares ventilados, no estertores, ruidos cardíacos rítmicos y de buen tono y timbre, no soplo, abdomen suave, depresible, doloroso la palpación profunda en el área quirúrgica, sin signos de irritación peritoneal, ruidos hidroaéreos presentes, herida quirúrgica de bordes afrontados, sin signos inflamatorios. Neurológico, consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, no signos meningios, reflejos conservados. Se realizó un control de biometría hoy, aún en espera de resultado. Mientras que en el caso clínico 2, miren cómo es más amplio, más detallado. ¿Por qué? Porque la evolución del paciente no ha sido favorable, ¿no? Desde que iniciamos con los signos vitales, vemos un paciente con una tensión arterial de 100/60, una frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto, una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, una temperatura de 37.2 grados centígrados en ese momento, con una saturación de 91%, miren, ¿ve? Condición general, miren cómo es la apreciación, ¿no? Regular y de cuidados. Con signos de deshidratación moderada, dado por mucosas orales secas, 3 cruces, y pérdida de la turgencia de la piel, 2 cruces. Piel pálida con llene capilar de 3 segundos. Se la observa taquipneica, pero con adecuada mecánica ventilatoria, no uso de la musculatura accesoria. Miren, se describe, o sea, signos positivos y negativos que nos permiten hacer un diagnóstico diferencial. Un paciente taquipneico, hay que descartar posible infección, insuficiencia respiratoria, y un paciente que tenga una mecánica ventilatoria inadecuada, uso de la musculatura accesoria, hay que ver el estado de gravedad del mismo, ¿no? Tórax, ambos campos pulmonares ventilados, no estertores, ruidos cardíacos rítmicos, taquicárdicos y de buen tono y timbre, no soplo. ¿Ok? Abdomen globoso, miren la inspección, distendido a la palpación, de difícil depresión. Doloroso a la palpación profunda, o sea, la palpación superficial no hay dolor en el área quirúrgica, y a nivel de ambas fosas lumbares con puño percusión dolorosa sin signos de irritación peritoneal. Siempre en un paciente en estas condiciones debemos descartar la posibilidad de signos de irritación peritoneal. ¿Cuáles son los fundamentales? Defensa muscular, contractura muscular involuntaria, signos de rebote, hiperestesia cutánea, ¿ok? Hay que descartarlos. Ruidos hidroaéreos ausente. Herida quirúrgica con bordes afrontados, con eritema y salida de contenido seroso a nivel de su tarso medio y doloroso a la palpación. En muchas ocasiones lo único que describen es apósito, herida cubierta con apósito seco. No, señores, es verdad
herida que está cubierta aún, debemos describir las características del apósito. Pero también debemos descubrir esa herida y describirla. Porque, vuelvo a decir, estamos evolucionando. No puede estar cubierta. ¿Ok? Salvo el caso, ¿sí?, que sea una herida reciente y que tenga menos de 24 horas. Ahí sí, la herida quirúrgica generalmente no se descubre hasta las 24 horas. Posteriormente, estos pacientes, por ejemplo, de caso clínico 1 y 2, que tienen segundo y cuarto día de posquirúrgico, si en caso de estar cubierta, porque por ejemplo esta paciente está drenando algún contenido y la tienen cubierta, debemos descubrir esa herida, ¿ok? Colostomía permeable. Paciente con una estomía debe evaluarse también en ese examen físico. Debe evaluarse su función, si está funcional, si está permeable, la coloración, si ha presentado algún tipo de alteración. Muchas veces hay hemorragia de esta estomía, ¿ok? Igual que el dren tubular en fosa ilíaca derecha, con una producción de 30 cc de líquido seroso. Miren, se describe dónde está localizado el dren, ¿ok?, cuánto ha producido y qué calidad de líquido ha presentado, ¿ok? Neurológico consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, no signos meningios, reflejos conservados. Luego empiezo en un segundo párrafo, ¿no? Se realizó una biometría el día de ayer con resultados de leucocitos de 22.340, neutrófilos 89%, hemoglobina 12 gramos por decilitro, hematocrito 45, plaquetas de 650.000. Hemo reporta bacterias 4 cruces con leucocitos abundantes y nitritos positivos. Yo describo lo positivo y lo negativo que me permita hacer un diagnóstico diferencial en nuestra paciente. Por ejemplo, ¿para qué voy a describir una química sanguínea que quizás no me es importante en ese momento al paciente? Si este paciente, todo el cuadro clínico que presenta, generalmente aparece estar asociado a un foco infeccioso, que es el que tengo que buscar. ¿Ok? La ecografía abdominal y pélvica solicitada reporta asas intestinales dilatadas con poca peristalsis, no líquido libre en cavidad, concluyendo como un hilo paralítico. ¿Ustedes creen que es necesario describir un hígado con características normales en esa ecografía? ¿Ustedes creen que es necesario describir un vaso, si en caso pongan riñón, vaso y páncreas de características normales? No es necesario. Hay que describir lo positivo y negativo que sea importante a la hora de yo hacer los diagnósticos diferenciales. ¿Ok? Recordar siempre eso. Cuando pasamos al análisis, es importante saber que se procederá a hacer los análisis de todos los datos obtenidos hasta el momento. Se debe expresar en ese análisis su opinión sobre la evolución, o sea, la condición que yo veo en la cual ha tenido la paciente desde su ingreso en respuesta al tratamiento. Debo establecer un razonamiento clínico de todos esos datos que obtuve, plantear posibles diagnósticos en ser necesario y debemos justificarlos. Y por último, plantear diagnósticos diferenciales que permitan establecer o decidir planes diagnósticos, o sea, estudios adicionales que debemos solicitar al paciente, ¿no? Por ejemplo, aquí traje el caso 1 y caso 2. Miren el caso clínico 1 que les dije que era un paciente que ha evolucionado favorablemente. El análisis que se hace es paciente en su posquirúrgico inmediato de una apendicectomía convencional por apendicitis fase 3. Con buena respuesta al tratamiento y evolución favorable, según lo esperado en su estadio posquirúrgico. Recuerden que el paciente dentro de su clínica ya no había presentado fiebre, ya el dolor había desaparecido, ya no había náusea, estaba canalizando flato. Todo eso denota que los síntomas inflamatorios locales han desaparecido, ¿no? Y en espera de resultados de estudio de laboratorio solicitados para determinar posible alta, ya que nos faltaría todavía ver cómo está esa respuesta inflamatoria sistémica en estos estudios, ¿no? La biometría, ver cómo están los leucocitos, el PCR.
Mientras que el caso clínico 2, esta paciente que no había presentado una evolución favorable, miren cómo es el análisis, ¿no? Paciente en su posquirúrgico tardío, porque ya estaba en el cuarto día posquirúrgico, de una laparotomía exploratoria más colostomía tipo Hartmann por diverticulitis aguda más peritonitis generalizada, con una evolución poco favorable, dado a que su condición actual desde el día de ayer, miren, yo ya puse lo que me impresiona, cómo es su evolución de manera global, ¿ok? Una evolución poco favorable. Y explico el motivo de por qué, ¿no? Dado que su condición actual desde el día de ayer se observa un empeoramiento progresivo de su condición clínica que pudiera estar en relación a un proceso infeccioso de posible foco urinario. Miren, ya con todo el análisis que he hecho en la sintomatología, en los signos encontrados del paciente, ya estoy vertiendo un posible diagnóstico presuntivo, ¿no? Que le está ocasionando inestabilidad hemodinámica. La valoración clínica y de exámenes solicitados hasta hoy sugiere se trate de una infección de vías urinarias. Descartándose probable foco abdominal, miren, ya estoy descartando la posibilidad de un diagnóstico diferencial, ¿no? Abscesos intraabdominales, por ejemplo. Dado que la valoración clínica y ecográfica no revela colecciones intraabdominales. El hilio paralítico presente en el paciente puede estar en relación al foco urinario, sin embargo, se debe solicitar estudios de laboratorio para descartar posible origen metabólico. De igual manera, la valoración clínica de tórax descarta la posibilidad de un foco respiratorio. Por lo que se sugiere solicitar, ya estoy analizando y sugiriendo, ¿no? Cultivo de orina para confirmar dichos diagnósticos, realizar exámenes que permitan descartar probable sepsis y rotar antibiótico empírico con escalamiento del mismo. De ahí que el plan hacemos, ¿sí? Siguiendo esta secuencia, porque siempre encaminado a solucionar dichos problemas. Y por ejemplo el plan diagnóstico, ahí ya detallo los paraclínicos, por ejemplo el cultivo de orina, ok, perfil hepático, perfil renal, que próximamente en los casos ya veremos, los estudios de imágenes. Hago un plan terapéutico, ya sea especificando el farmacológico y no farmacológico, el quirúrgico, o algunas veces necesitamos procedimientos intervencionistas como drenajes percutáneos, CEPRES, entre otras, ¿ok? Fisioterapia, la dieta que lleva el paciente, siempre especificando si hacemos alguna modificación o ajuste a ese tratamiento. El plan de seguimiento que le vamos a dar al paciente, por ejemplo, solicitamos interconsulta, establecemos estrategias de revaloraciones en dependencia. Por ejemplo, un paciente que está con buena evolución y el del caso clínico 1 que le tocaba reevaluar los complementarios, el plan de seguimiento es una vez que tengamos los resultados, volverle a reevaluar para determinar el alta, ¿no? Mientras que la otra paciente que está un poco inestable hemodinámicamente, pudiéramos hacer revaloraciones cada 1 hora, cada 2 horas, en dependencia de la condición del paciente, o cada 4 horas, cada 8 horas, ¿ok? Y por último, las pautas en el plan educacional, en donde brindemos información al paciente, ya sea cómo va a ser su tratamiento ambulatorio, cuáles son las medidas que debe seguir al cuidado de la herida, al retirar los puntos, los signos de alarmas que debe conocer. Todo eso se debe detallar en el plan educacional, ¿ok? Y así tenemos, por ejemplo, el PAN 1, el caso clínico número 1. Mira, el plan diagnóstico, examen de biometría hemática y PCR control para reevaluar respuesta inflamatoria sistémica y decidir alta y la necesidad o no de continuar el tratamiento antibiótico. Plan terapéutico 2, farmacológico, fluidoterapia y mantenimiento. Recordar que la fluidoterapia y mantenimiento no solamente es parenteral, ¿no? En este paciente que está bien, o sea, puede ser mixta, una parte por vía parenteral para conservar la vía y la otra por vía oral, ¿no? La analgesia, que quizás si estaba parenteral se puede pasar a vía oral, continuar con antibiótico terapia hasta obtener resultados de biometría y PCR, vitaminoterapia en caso de que lo lleve, ¿ok? Plan terapéutico no farmacológico, una dieta general, cuidados de la herida, entre otras cosas, ¿ok? Mientras que el caso clínico 2
El plan diagnóstico, miren cómo se detalla, ¿no? Perfil renal, perfil hepático, ionograma, gasometría arterial, urocultivo y rayos X de tórax. Plan terapéutico farmacológico, una fluidoterapia de reemplazo, porque una paciente que estaba deshidratada, de reposición, porque está perdiendo líquido por los vómitos, ¿ok? Una vez lograda la adecuada hidratación, iniciar con fluidoterapia de mantenimiento para evitar que aparezca nuevamente la deshidratación. Profilaxis de hemorragia digestiva, profilaxis antitrombótica, rotar antibiótico-terapia con piperacilina más tazobactam, antipiréticos, analgesia intravenosa evitando el uso de opiáceos, procinéticos y antiméticos, ¿ok? Siempre como parte del tratamiento del hilo paralítico de la paciente. Plan terapéutico no farmacológico, dieta líquida, probando tolerancia oral, cuidados de la herida quirúrgica, uso de faja abdominal permanente, deambulación asistida. Plan de seguimiento, controles cada 1 hora, hasta revalorar con resultados de exámenes solicitados, interconsulta UCI y geriatría. Entonces, miren, aquí se incluye el plan de todos los problemas, ¿no? Quizás aquí faltaba la oxigenoterapia en esta paciente, dado que estaba con una saturación de 91% y una frecuencia respiratoria de 24, ¿no? Aquí debería añadirse la oxigenoterapia y la radiografía de tórax sí debe indicarse en esta paciente por la desaturación, siempre a pesar de que clínicamente no se logra ocultar sintomatología que sugiera un foco infeccioso a nivel pulmonar. Está condicionado con una desaturación, una taquimia, por lo tanto debemos descartar la posibilidad, ¿ok? De esta forma espero haberles ayudado. Cualquier duda, cualquier situación que tengan, háganmelo saber, estoy para ayudarles. Y de esta forma quisiera ver el resultado, ¿ok? Muchas gracias.